Hola, ¿cómo les va? Espero que muy bien. Vamos a dar comienzo a esta clase número 10, que es la segunda clase del módulo 3, dando apertura al derecho a la salud, teniendo en cuenta la salud mental. Vamos a hacer un ejercicio reflexivo sobre la entrevista, más el derecho a la salud. Van a tener que integrar, sí, y poder hacer esa participación relacionando esto. Ahora me gustaría, sí, que recuerden que vamos a dar cierre del módulo 1 de Justicia Social, Derechos Sociales y Responsabilidad Social. Los dejo con un audio sobre derecho a la salud. El derecho a la salud es el que tenemos todas las personas a una calidad de vida adecuada que nos asegure el bienestar físico, mental y social, que puede considerarse como uno de los derechos humanos más importantes por su carácter esencial e ineludible. Hablar del derecho a la salud por sí solo carece, no obstante, de sentido, puesto que nunca podremos estar sanos si no disponemos de las condiciones adecuadas para no enfermar. Consideramos, por lo tanto, que poder gozar del derecho a la salud está íntimamente relacionado con la presencia de otros derechos, como el de tener una alimentación adecuada y acceso a agua potable, con el derecho a tener un hogar y pertenecer a una comunidad donde se pueda vivir con dignidad y respeto hacia nuestra vida íntima y familiar, con el derecho a trabajar en condiciones dignas y seguras y a percibir una remuneración que permita garantizar un nivel de vida adecuado, con el derecho a poder acceder a la educación primaria obligatoria y gratuita y con la posibilidad de ampliarla a grados de estudios superiores, con el derecho a poder acceder a todos los servicios médicos y sociales sin tener en cuenta raza, género, orientación sexual o cualquier otra condición susceptible a la discriminación, con el derecho a disponer de los beneficios de las innovaciones científicas en todos sus campos, con el derecho a participar libremente en la vida social y política para generar impactos positivos en la comunidad y a poder exigir la rendición de cuentas con el Estado a través del acceso a la información. Por el carácter universal de los derechos humanos, todas las personas deberíamos ser capaces de ejercerlos en cualquier lugar del mundo, amparados por nuestros gobiernos que están obligados a cumplirlos e incorporarlos en sus políticas de atención a la salud. Pero la realidad demuestra que los derechos humanos son diariamente vulnerados en distintas partes del planeta, y no solo por los abusos infligidos directamente contra las personas, tales como la tortura, la explotación laboral, el abuso sexual o prácticas tradicionales que incluyen violencia física o psíquica, sino también por causas estructurales relacionadas con la falta de prioridad política, los presupuestos públicos insuficientes, la pobreza o la injerencia de la agenda global de la salud de los países en vías de desarrollo, así como por causas relacionadas con la privatización y la mercantilización de la salud, que no solo afectan a los grupos sociales más vulnerables o marginados, sino que ponen también en riesgo la salud de todas las personas de aquellos países donde la sanidad pública funciona. Para afrontar y corregir las desigualdades, las prácticas discriminatorias, las relaciones de poder injustas y gozar plenamente del derecho a la salud, debemos exigir también el cumplimiento de todos los demás derechos humanos. Solo así podremos lograr un enfoque de la salud más justo y universal en un mundo cada vez más interconectado. Bueno, excelente, ¿no? ¿Qué les pareció? Me lo van a poder volcar en el foro de opinión el día que podamos hacer el Zoom. Ahí vamos a usar el espacio para hablar, ¿sí? Y opinar. Vamos a dar espacio a la opinión. Entonces me van a poder comentar, bueno, los temas que más les haya gustado, sus inquietudes al respecto. Y es interesante tener en cuenta, ¿sí? El derecho a la salud mental. Así que como me pareció interesante la propuesta de una alumna, hice espacio para que tengamos en cuenta este tema que es sumamente importante. Así que los voy a dejar con otro audio que me parece interesante compartir.
y que quizás los invite a hacer una reflexión en sus casas particular, en otro momento, ¿no? Y compartir con su familia el tema. Vamos. Si recordamos un poco de la historia, esta nos confirmará la atención especial con la que eran tratados los enfermos mentales antes de que las leyes de reforma establecieran el traslado a manos del Estado de las instituciones encargadas de su protección. Así, se tiene memoria que alrededor de 1566 se construyó el primer centro en México que albergaba a las personas que padecían de algún tipo de enfermedad psíquica. Dicho centro fue fundado por Fray Bernardino Álvarez, quien dedicó toda su vida al cuidado de este tipo de personas, colocando el centro a un lado de la iglesia de San Hipólito, en lo que ahora es el centro de la Ciudad de México. De este periodo histórico se conocieron como importantes los centros hospitalarios de la Canoa y el propio San Hipólito. En la primera década del siglo XX, Porfirio Díaz inauguró el Manicomio General. A dicho centro hospitalario se le conoció como La Castañeda, el cual tenía la particularidad de concentrar en un solo lugar a toda la población con alguna deficiencia mental. Un enfermo mental es toda persona que pueda o que cubra con los síntomas y signos diagnósticos que se encuentren dentro de la clasificación de trastornos psiquiátricos o que pierda una disfuncionalidad del medio en el que se desenvuelve. El Hospital de Salud Mental de Tijuana, AC, atiende a muchas enfermedades mentales, como lo es la esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión y ansiedad, trastornos de ansiedad, trastornos generalizados del desarrollo. Trabajan prácticamente todo tipo de enfermedades, con la excepción de los trastornos de alimentación cuando ya están muy graves, ya que en estos casos se requiere otro tipo de atención más especializada en donde intervengan más especialistas. En Baja California existen varios centros psiquiátricos, como el que pertenece al gobierno, que es el IPVC, que se encuentra en Mexicali y este cuenta con hospitalización. También está la Ciudad Misericordia en Rosarito y el de Tijuana, que se llama Hospital de Salud Mental de Tijuana AC. Para poder ingresar al Hospital de Salud Mental de Tijuana AC, puede venir el enfermo o lo puede traer la familia, o de la misma manera pueden ser canalizados a una institución con la que tengan un convenio o con algún psiquiatra particular, y tienen que pasar por urgencias, y en ese lugar hay un médico psiquiatra de guardia siempre, el cual evalúa los síntomas. Si el médico que evalúa a la persona considera que ocupa hospitalización, se habla con la familia y se llenan todas las cartas administrativas para que éste pueda ser ingresado al hospital. Si no es así, nada más se le va a indicar un tratamiento y se le va a dar seguimiento en consulta externa. Este centro antes mencionado no tiene vinculación con los centros penitenciarios aquí en Tijuana, ya que ellos tienen a sus propios psiquiatras. Ahí mismo tienen ellos alas o áreas de pacientes psiquiátricos. Les canalizan a personas que trabajan o son derechohabientes del ISSSTECALI, IMSS, Pemex. Ellos son los que tienen convenio con este centro. Existen pacientes los cuales son ingresados de manera involuntaria o forzada, sobre todo cuando hay brotes psicóticos y cuando las personas no están en facultades como para poder tomar una decisión como tal. Conforme a derechos humanos, una vez que se dé la familia, tienen que firmar una responsiva en donde ellos hacen cargo de la persona y se responsabilizan por la hospitalización. Pero una vez que sea el brote psicótico, la persona tiene que firmar. Se le da la hoja en donde firma su ingreso voluntario. Si no es así, se puede ir, pero una vez que esté el brote psicótico, que ahí ya está consciente para tomar decisiones, ya que si no puede ser peligroso para él o para los demás. Este centro cobra la atención brindada, ya que son una asociación civil, por lo que no pertenecen al gobierno, entonces hay un costo y un tabulador. Se hacen los estudios socioeconómicos o si son derechohabientes de una institución, pues ellos, cuando los canalizan a este centro, ellos autorizan qué tantos días, porque ellos evalúan primero. En este centro sí se permiten las visitas. Estas son los martes y jueves y sábados. Pueden entrar solamente la familia directa. No pueden entrar personas ajenas al círculo donde se desenvuelven, ya que este centro cuida mucho la confidencialidad. Depende de las condiciones del paciente si se pueden prohibir o no las visitas. Y esto se da en casos muy particulares.
Bueno, es interesante ver cómo en Latinoamérica, en diferentes lugares, le dan un tratamiento, ¿sí? Particular a la enfermedad en sí, ¿sí? Y el reconocimiento de sus derechos, ¿sí? Bueno, vamos a ver en Argentina, en el próximo video que tengamos, para que ustedes puedan trabajar y hacer su reflexión y lo puedan tener en cuenta. Bueno, muchas gracias. Bueno, en esta oportunidad vamos a ver salud mental internaciones, como para informarnos un poquito más sobre el tema. Por el Ministerio Público, Provincia de Buenos Aires. Salud mental internaciones. Dentro de este eje temático, que era la protección al derecho a la salud mental de las personas, está también regulada la internación de las mismas. La Ley Nacional de Salud Mental, que es la 26657 del año 2010, y el decreto reglamentario, que es el 603 del 2013, introducen cambios paradigmáticos en distintos aspectos relativos a asegurar el acceso a los derechos, garantizándolos de todas las personas que acceden a un sistema de salud desde la perspectiva de los derechos humanos. Dentro de esta ley ubicamos a las internaciones, tienen un carácter preponderante en el articulado. Y el artículo 14 establece que deben ser consideradas como un recurso terapéutico de carácter restrictivo en el sentido de la restricción a la libertad de la persona, con carácter excepcional. Y solo puede llevarse a cabo cuando aporte mayores beneficios terapéuticos que otras intervenciones realizables, ya sea en el entorno familiar, comunitario o social. El rol de la Administración de Justicia en este escenario de las internaciones es de control de legalidad de la misma, de la que sería judicializada desde su justificación, las condiciones, la duración y la revisión periódica debe ser. Ya no puede ordenarse judicialmente una internación, sino que el ingreso de una persona al ámbito hospitalario y la determinación de su internación la fija el dispositivo interdisciplinario de ahí, los profesionales que trabajan allí. Previo consentimiento informado en el caso de las internaciones voluntarias y previa evaluación del equipo interdisciplinario de una situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros, abandonando en este punto el criterio de peligrosidad. Los juzgados de familia son competentes en esta materia, sin perjuicio de la intervención que pueden tener los juzgados de paz. Y asimismo también derivan en los juzgados de familia las actuaciones penales para el control de internaciones en el marco del artículo 34, inciso 1 del Código Penal. Decíamos que en las internaciones voluntarias el consentimiento informado debe mantenerse durante toda la internación, ya que la persona en cualquier momento puede decidir por sí misma el abandono del tratamiento. Entendemos por consentimiento informado a la declaración de voluntad suficientemente efectuada por el paciente cuando se le informa, el equipo tratante se le informa sobre la situación en la que está, el estado de salud, el tratamiento terapéutico propuesto, los beneficios que se podrían alcanzar de realizarlo y también los riesgos adversos que puede traer. Otro punto importante dentro de las internaciones voluntarias es el aspecto temporal. La ley también dice que se puede modificar el carácter de voluntario a involuntario cuando, por ejemplo, la internación voluntaria se prolongue más allá de los 60 días corridos. Allí, en esos casos, el medio internativo debe informar al juez y al órgano de revisión. El juez debe evaluar en un plazo no mayor a 5 días el carácter de la misma. Si estima que sigue
como involuntaria la internación, ahí se nos da intervención a la asesoría de incapaces. Entonces nosotros intervenimos en las internaciones involuntarias, que son aquellas en las que no hay consentimiento informado, personal, como habíamos dicho, y a su vez la ley establece que esta internación debe conseguirse como un recurso terapéutico excepcional. En caso de que no sea posible la intervención a través de abordajes ambulatorios y solamente cuando a criterio del equipo de salud mediare situación de riesgo cierto e inminente para la persona o para terceros. ¿Qué decimos cuando hablamos de riesgo cierto e inminente? Hablamos de toda contingencia o proximidad de un daño que es conocido como seguro, indubitable o verdadero y que amenace o cause perjuicio en la vida de la persona o en su integridad física o en la de los terceros. Bueno, excelente lo que la doctora Josefina nos aclara al respecto. Esto está, lo pueden encontrar en YouTube, ¿sí? En el Centro de Capacitaciones. Es una excelente profesional que explica muy bien el tema de las internaciones y de hecho ella trabaja en la provincia de Buenos Aires. Así que nada, quería compartir esta información con ustedes. Así que seguimos con un video y con la entrevista. Muchas gracias. Con los años logré trabajar en el servicio de salud mental de un organismo público, y bueno, y me está yendo bien ahí. Trabajo de manera interdisciplinaria. Ahí va la primera pregunta, que claro. Es para primer año, ¿sí? Que nos cuentes dónde trabajás y qué trabajo relevante hacen ustedes con la salud mental. Bueno, esto es para la carrera de trabajo social, ¿no? Bueno, porque voy a decir algo interesante por ese lado. Yo trabajo, en el servicio de salud mental del Ministerio de Economía, que atiende muchos organismos y muchos ministerios. Entonces, el volumen de compañeros que atendemos es alto. Atendemos compañeros que están con licencia. Algunos por largo tratamiento, otros por tratamiento corto. Trabajo con una psiquiatra, con un psicoanalista, con 2 psicólogas y con una tercer psicóloga que toma técnicas proyectivas. Atiendo en el consultorio junto con ellos, separado cada uno de los pacientes que nos tocan, y también me ponen a mí a disposición un auto y voy a veces a verlos a clínicas o a centros de adicción. El dato importante es que hace ya algunos años ellos están buscando un trabajador social, o sea, les está costando mucho incorporar a un trabajador social. La verdad que si uno se los presenta, lo toman. El problema es que quieren hacer un pase interno de algún otro organismo público y no hay tantos trabajadores sociales que estén en organismos públicos como para que quieran sumarse, digamos, o que se animen a sumarse a un servicio de salud mental. Entonces, bueno, atendemos compañeros que están, el ámbito público te quema la cabeza, lamentablemente, cambian muchos funcionarios todo el tiempo, cambian muchos directores, muchos jefes, y a muchos de mis compañeros les piden las cosas recurrentemente, todo el tiempo, para el mismo día, los hacen quedarse más tiempo, entonces hay gente que termina quemada, digamos, y se termina internando, o pidiendo licencia. Entonces, bueno, nosotros atendemos a estos compañeros, compañeras y compañeros. Ignacio, ¿y cómo está integrado el equipo hoy que trabaja con vos? Esto es una psiquiatra, yo te digo los nombres si querés, pero doctora... básicamente las profesiones. Bueno, creo que lo dije, una psiquiatra, un psicoanalista, 3 psicólogas, una toma técnicas proyectivas,
y yo, que soy, digamos, laburo como consultor psicológico y hago además los abordajes domiciliarios, territoriales, en clínicas. Territoriales me refiero cuando hay que ir a hablar con la familia, como también ellos incorporaron esta carrera en coordinación de grupo, a veces cuando hay que ir a hablar con las familias o con los vecinos, o bueno, también voy yo. Son las menos de las veces, las más de las veces atiendo en el consultorio ahí mismo, y sigo algunos pacientes yo, otros pacientes los siguen las psicólogas, ahí andamos. Y sí hay muchas charlas con el equipo y intentamos entender a veces qué sucede ahí, ¿no? Y te hago una consulta. ¿Qué variedad de patologías están tratando? Ya, muchas adicciones, lamentablemente, muchas adicciones. Al alcohol en gente más grande y en gente más joven a la cocaína. Y después mucha depresión mayor, te diría, mucha estructura así, estructura clínica, mucha personalidad depresiva, digamos, que estaba compensada y que ante un hecho de mucho estrés termina disparándose para ese lado, desencadenando una depresión más grande. Básicamente lo que más se ve es eso. Es gente o deprimida o con un consumo problemático. Y Nacho, te quería hacer otra consulta, hasta para el segundo ya. En este contexto de COVID y de pandemia, ¿vos considerás que podría, desde tu perspectiva profesional, que podría tener alguna consecuencia el aislamiento tanto tiempo? Y puede tenerla. Ahí es lo que se habla, lo que habla mucho Antonio López y los docentes de ISIS, Mariano López, Pablo Zamaja, y Gastón Rodríguez, todos los docentes que yo fui teniendo, ellos, dentro de todos sus aciertos, ellos marcaban mucho que es la clínica del caso por caso. Entonces, habría que ver puntualmente cada caso. Pero sí, hay digamos, personalidades que se les complica, sí. Que tanto hay gente que va a aprovechar mucho esto, porque le va a servir, porque reflexiona, porque metió un cambio de frente en su vida, por un montón de motivos. Y hay otro que el aislamiento le pega más fuerte. Una persona que había tenido problemática con el consumo a los 20 y hoy le agarra esto por ahí a los 40 y pico, 50 y vive solo, hay un caso, vive solo y le pega por ese lado. La compañía que él va encontrando lamentablemente es el consumo. Entonces hay personas que sí y personas que no. No va a haber, para mí no va a haber un patrón. Es la clínica, el caso por caso. Va a haber algunas personas que sí y otras personas que no. Pero digamos que es difícil, es una situación difícil para todos, para los que tenemos chicos, para los que no tenemos chicos, para el que vive solo, como que cada una, para el que vive en un lugar chiquito, para el que vive, o sea, sería raro que a alguien no le termine afectando, pero bueno, a algunos le afecta poco y a otros le afecta mucho. Y también el consumo, ¿no?, de mucha información, que también termina afectando, ¿no?, de alguna manera, tanta información sobre el tema. Y sí, porque son momentos donde circula mucha incertidumbre, mucha ansiedad, mucha angustia. Se nombra el tema de la muerte, del riesgo de muerte, del riesgo de enfermedad, un sistema sanitario que podría haber colapsado, que aparentemente no pasó. Todos esos temas angustian. A veces angustia la angustia del otro, tener un ser querido, un papá, una mamá, un abuelo que se puede enfermar y que es un problemón, digamos. Porque está claro que esto no es el ébola, es un tema sanitario. Lo que pasa es que en Latinoamérica los sistemas sanitarios no son buenos, y en Europa tampoco. Pone muchas cosas, uno termina reflexionando sobre muchas cosas, ¿no? Y bueno, y una es esta, que lamentablemente la democracia tan
tan querida porque uno la contrapone con los gobiernos militares, con la dictadura, la democracia tampoco es, hay que mejorarla mucho. O sea, 50 años de democracia y no tenemos sistema sanitario, no tenemos, hay muchísimos pobres, el número de pobres es altísimo, y todo eso lo ves, te angustia no poder ayudar todo lo que querrías. Lamentablemente es un mundo que angustia todo el tiempo, ¿no? ¿Qué conductas o prácticas te parecen que podrían llegar a ser para llevar estos momentos de pandemia hasta que salga la vacuna, quizás positivos en cuanto a para aquellas personas, por ejemplo, que tienen hijos, esos alumnos que hacen trabajo social, que tienen hijos? ¿Qué te parece que podría ser sumatorio? No, y seguirse relacionando no perder los vínculos, o sea, sí, lo virtual no es lo ideal, lo digital, digamos, no es lo ideal, pero bueno, hoy es un paliativo importante, seguirse relacionando con sus amigos, con sus padres. Es muy saludable hablar con un adulto por fuera de la familia, hablar con un adulto que no sea tu hermano, tu cuñado, tu esposa, o sea, intentar generar espacios comunitarios virtuales, así, pequeñas comunidades, aunque sean fugaces y duren 5 meses, pero encontrarse con otros adultos, hablar de lo que les pasa y también hablar con la familia, por supuesto, ¿no? Sostener el vínculo con cada uno de sus familiares, que ellos sientan que les hagan bien. Pero también con amigos y también con personas, sumarse. Hay un montón de propuestas ahora que tienen que ver con la virtualidad. Estar ocupados, anotarse en un curso. Yo hace poco hice un curso gratis en la Universidad Nacional de Córdoba de Derechos Humanos. Dura poquito, es un mes, más o menos. No se paga, lo dicta el Observatorio de Derechos Humanos y te dan la certificación, te sirve. A los chicos, a las chicas que estudian esto les sirve. Y de paso uno lee, se mete, se entera, problematiza con otros. No, y el consejo es ese, que no los paralice todo esto, que estén dinámicos, que traten de comunicarse y de aprender y de vincularse. Claro. No, yo te pregunto esto porque yo tengo muchos alumnos que lamentablemente por diferentes cuestiones relacionadas con el COVID y demás, tienden a dejar, ¿no? Obviamente que hay prioridades, pero tienden a dejar esto que tienen, este espacio de estudio que tienen, o de participar. Bueno, yo básicamente a mí me interesa cada uno, a pesar de que son muchos, y hablo siempre que puedo, en forma privada con cada uno, y trato de estimularlos, de motivarlos, de alguna forma hacerlos participar para que continúen, porque bueno, considero que es un aporte. ¿Qué le podrías decir a esas personas que están empezando y quieren dejar? Sí, le diría la experiencia mía. Yo me recibí de grande, yo laboraba en la gestión administrativa y estudié una carrera en salud mental a los 30 y pico. Ahora tengo 46, me recibí hace 10, así que empecé a los 33, 34. Y eso hizo que me pueda correr de los laburos en la gestión administrativa y sin mucho contacto terminé laburando en el ámbito público, en un lugar que sí empecé a generar los contactos una vez que llegué. Me termino laburando en salud mental como profesional, me pagan lo mismo que a la psiquiatra y que a la psicóloga, estoy bien categorizado, ellos toman la tecnicatura especializada como profesional, entonces me pagan bien, digamos, así que estoy laburando de lo que me gusta, así que, y empecé a estudiar a los 30 y pico. Y que si hubiera sido a los 40 y pico, a los 50 y pico, no creo que haya cambiado nada. Se puede, digamos, cambiar algunas cosas. Hay que sostener los espacios. Lamentablemente, en algunos momentos que son más difíciles, hay que intentar de alguna manera sostenerlos, no idealmente, pero que sostengan lo que puedan y que vayan avisando lo que no pueden y
y entre todos se van ayudando y se puede continuar, digamos. Bueno, muchísimas gracias por responder a todas las... Cuando escogí estudiar medicina, lo hice con la convicción de que así podría ayudar a mejorar la salud de las personas. Con los años me he dado cuenta que mejorar la salud es cosa de todos y no solo de nosotros, los médicos. El primero que me abrió los ojos fue mi profesor de medicina preventiva, con un gráfico muy sencillo: evolución de la tasa de mortalidad por tuberculosis. La tasa de mortalidad por tuberculosis disminuye de manera continua y paulatina desde más de 4.000 a menos de 10 por millón de habitantes en un país como Inglaterra. Como el resto de los alumnos, yo sabía que a finales del siglo XIX se había descubierto cómo se transmitía la enfermedad. Hacia 1950, el primer antibiótico y poco después, la primera vacuna. Lo que no nos podíamos imaginar, lo que nos sorprendió a todos, fue ver cómo esta mortalidad ya había empezado a disminuir mucho antes de que se descubriera la bacteria y que el descubrimiento del antibiótico y de la vacuna apenas modificó el ritmo de descenso. Pero entonces, ¿qué es lo que hizo que disminuyera tanto la mortalidad por tuberculosis? Fueron dos cosas principalmente: el saneamiento de las ciudades y de los hogares y la mejora en la nutrición. Ahí fue cuando empecé a darme cuenta de lo que hoy os he venido a explicar, que si queremos mejorar nuestra salud, si queremos progresar en salud, tenemos que mirar más allá de los servicios sanitarios, tenemos que cambiar nuestra mirada y tenemos que, 1, invertir en aquello que realmente está afectando nuestra salud y 2, actuar a nivel de toda la población, no solo de unos pocos. Vamos con la primera idea. ¿Qué es lo que afecta a nuestra salud? Lo que la determina, lo que se conoce como determinantes de la salud, lo podemos dividir en 4 grupos. El primero de ellos son las condiciones de vida. El barrio en el que vivimos, las condiciones en que trabajamos, la educación que reciben nuestros hijos, la alimentación, el ejercicio físico, si fumamos o no fumamos. Os voy a poner 2 ejemplos basados en estadísticas reales. Una ciudad, Barcelona, diferencia en esperanza de vida entre el barrio más pobre y el barrio más rico. 10 años. 10 años de diferencia de esperanza de vida en una misma ciudad española. Otro ejemplo, Andalucía. Las personas sin estudios o solo con estudios primarios tienen el doble de mala salud que las personas que tienen estudios universitarios. Las condiciones de vida se estima que determinan casi la mitad de nuestra salud. El segundo grupo de determinantes de la salud es nuestro entorno. Se estima que determina alrededor del 20%. Y aquí, sin duda alguna, el más importante es la contaminación atmosférica, que cada año, a nivel mundial, mata 3,7 millones de personas. En una ciudad como Sevilla, si se redujeran sus niveles de contaminación aérea a los que tiene Londres, se evitarían cada año 300 muertes prematuras. El tercer bloque de determinantes de la salud es nuestra biología, que alrededor se estima que determina nuestra salud en una cuarta parte. Nuestra constitución, nuestra genética. Como sabéis, hay ciertas enfermedades que tienen una base genética. Y por último, los servicios sanitarios, que se estima que determinan un 11% de nuestra salud. La calidad del sistema sanitario, la proximidad de los servicios de salud, el tipo de sistema sanitario. En España somos muy afortunados porque tenemos un sistema de salud de alta calidad y, lo más importante, de acceso universal y gratuito, que permite que todos podamos acceder a él de manera independiente a nuestro bolsillo, independientemente de nuestro nivel económico. Así pues, como veis, nuestra salud son los servicios sanitarios, sí, claro que sí, pero también lo son las condiciones de vida y nuestro entorno, que juntas determinan más del 60% de nuestra salud. Vamos ahora a ver, de aquello que los estados invierten en salud, qué proporción invierten en cada uno de estos grupos de determinantes de la salud. ¿Cuánto creéis que invierten en condiciones de vida y en nuestro entorno? El 3%. ¿Y en servicios sanitarios? El 90%. Actualmente estamos invirtiendo mucho dinero
en los servicios de salud, que está bien, es necesario, pero el problema es que estamos invirtiendo muy poco en aquello que determina más del 60% de nuestra salud. Aún así, tenemos algunos buenos ejemplos de inversión en salud más allá de los sistemas sanitarios. A finales de los años 60 se publicaron unos estudios que determinaban que el plomo tenía graves efectos sobre la salud humana, en particular sobre el desarrollo neurológico de los niños. Los científicos consiguieron convencer a los gobiernos y los gobiernos iniciaron una serie de acciones para ir reduciendo el plomo, entre otros, de la gasolina. La reducción del plomo en la gasolina llevó a la reducción del plomo en la atmósfera. Y gracias a esta intervención, el coeficiente intelectual de los niños aumentó nada más y nada menos que 4 puntos. Los países que implementaron esta medida mejoraron la salud de sus niños y mucho. Y es más, se ha estimado que el beneficio económico de esta medida supera los, atención, 300.000 millones de dólares anuales solo en términos de mayor productividad. Pero aún nos queda mucho por hacer. Un área en el que podríamos hacer muchísimo por nuestra salud es la contaminación atmosférica. Como os decía, en una ciudad como Sevilla se podrían evitar 300 muertes al año si se redujeran sus niveles de contaminación a los que tiene una ciudad como Londres. Y digo Londres porque de entre todas las grandes ciudades europeas es la que tiene unos niveles de contaminación más cercanos a los que recomienda la Organización Mundial de la Salud. En Bilbao se podrían evitar otras 300, en Madrid 700, en Barcelona 800, suma y sigue. Y eso sin contar los miles de ingresos por enfermedad cardiovascular y respiratoria que se podrían evitar, o las miles de urgencias pediátricas por ataques asmáticos que también se podrían evitar. Así pues, como veis, nuestra salud está determinada por mucho más que los servicios sanitarios y actualmente estamos invirtiendo bastante poco en aquello que afecta a gran parte de nuestra salud. Vamos con la segunda idea. ¿Qué es lo que afecta? ¿Cómo podemos mejorar nuestra salud? Ya hemos visto lo que la afecta. En primer lugar, lo que tendríamos que hacer es invertir más en aquello que la afecta en mayor medida. Lo que hacemos, lo que comemos, lo que respiramos, dónde vivimos, etcétera. Pero muy importante es que tenemos que tener en cuenta a toda la población y no solo a unos pocos. Y os voy a explicar por qué con una paradoja, la que se conoce como paradoja de la medicina preventiva. En este gráfico podéis ver cómo se distribuye una población occidental cualquiera en función de sus niveles de colesterol. Como veis, la mayor parte de la población tiene unos niveles de colesterol intermedios. En cambio, son pocos los que lo tienen bajo o alto. Esta distribución en forma de colina es lo que se conoce como curva normal. La mayoría de factores de riesgo hoy en día siguen esta misma distribución de curva normal. Como todo el mundo sabe, niveles altos de colesterol son perjudiciales para la salud, porque se relacionan con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. La línea roja que veis representa cómo se relacionan los niveles de colesterol con el riesgo de infarto cardíaco. A mayor nivel de colesterol, mayor riesgo de infarto cardíaco. Pero ahora os invito a mirar cómo se distribuyen las muertes por infarto cardíaco en esta misma población. ¿Dónde se producen la mayor parte de los casos? Entre aquellos que tienen niveles de colesterol intermedios. ¿Por qué? Porque aunque su riesgo es relativamente menor, son muchos más. Esta es la paradoja de la medicina preventiva. Un gran número de personas, un número grande de personas expuestas a un riesgo pequeño produce muchos más casos que un número pequeño de personas expuestas a un riesgo alto. Como la mayoría de la población tiene niveles de colesterol intermedios, a pesar de que su riesgo es relativamente menor, se van a producir muchos más enfermos y muchos más muertes en este grupo de la población. Y como os decía, esta distribución en forma de curva normal la siguen muchos otros factores de riesgo, como por ejemplo el azúcar en sangre o la tensión arterial. Hoy en día, sin embargo, la prevención, ¿dónde la estamos concentrando? En aquellos que tienen alto riesgo. A los que tienen el colesterol alto les van a decir que cambien su dieta y les van a dar medicamentos. A los que tienen el azúcar alto les restringen el azúcar y les dan medicamentos. A los que tienen hipertensión arterial les van a quitar la sal y les van a dar medicamentos.
Pero con esta estrategia solo somos capaces de reducir, de evitar un pequeño número de los infartos cardíacos, de las diabetes o de los ictus. ¿Y si os dijera que es posible desplazar toda la curva hacia la izquierda? Que a través de estrategias poblacionales sería posible disminuir el colesterol, el azúcar y la tensión arterial de todos, no solo de unos pocos. Y que además de esta manera, además de prevenir más enfermos y más muertes, también seríamos capaces de tratar con medicamentos a menos personas. La siguiente pregunta lógica es, vale, bien, ¿cómo hacemos para desplazar toda la curva del factor de riesgo? En este ejemplo que os he puesto, podríamos disuadir a las personas de consumir alimentos con alto contenido en grasas saturadas o en azúcar o en sal. También podríamos promocionar el ejercicio físico y la alimentación saludable. Os voy a poner dos ejemplos, uno de cada. Como sabéis, las bebidas azucaradas son una de las principales causas de obesidad y diabetes en el mundo. Algunos países han implementado lo que se conoce como sugar tax, que son unos impuestos especiales que gravan aquellos alimentos y bebidas que tienen un excesivo contenido en azúcar. Estados Unidos e Inglaterra están debatiendo esta medida. En España aún no se está hablando mucho de ello, pero no fuera malo pensar en alguna estrategia de este tipo, porque la obesidad, sobre todo la obesidad infantil, es un gravísimo problema de salud en nuestro país. Y como ejemplo de promover el ejercicio físico, tenemos los servicios de bicicletas compartidas que ya tienen muchas ciudades españolas, como por ejemplo el Málaga Bici. En Barcelona, el servicio de bicicletas compartido que tienen allí, que se llama Bicing, ha aumentado en un 30% el uso de la bicicleta como medio de transporte habitual. Pero muchos me diréis que todo esto que os estoy explicando aquí tiene bastante de utopía y poco de realista o práctico. Os voy a dar dos buenos ejemplos de que querer es poder. ¿Os acordáis del ejemplo del plomo al principio? La presión que había por parte de los lobbies en contra era impresionante. Las empresas petroleras tuvieron que desarrollar nuevas gasolinas sin plomo y los fabricantes de coche tuvieron que adaptar sus motores. Pero aún así se consiguió. Otro ejemplo. Hace tan solo 10 años era impensable que la ley antitabaco del 2011 viera la luz. La oposición por parte de la industria hostelera y, por supuesto, de la tabacalera eran feroces. Aún así, se consiguió convencer a los gobiernos y se implementó la ley. Y hoy en día ya tenemos evidencia de la reducción del tabaquismo y, por tanto, del beneficio en salud. Y como querer es poder, os propongo un cambio de perspectiva. Os propongo mirar más allá de los servicios sanitarios y pensar en mejorar nuestras condiciones de vida, el medio ambiente y la sociedad en que vivimos. Así seremos capaces de actuar de raíz sobre las causas. Os propongo pensar más allá de aquellos pocos que tienen un riesgo elevado y actuar también sobre toda la población, globalmente. Así seremos capaces de prevenir más y mejor. Entre todos, a través de la participación democrática, tenemos que presionar, exigir a los gobiernos más políticas y más intervenciones a nivel de toda la población. Muévete, busca la manera, súmate a las campañas y a las plataformas que ya están ejerciendo esta presión, porque funcionan. A nivel local, de tu barrio, y a nivel de comunidad autónoma del país o a nivel internacional. Políticas que mejoren el aire que respiramos, el barrio en el que vivimos, las condiciones en que trabajamos. Políticas que nos ayuden a comer y a beber más sano y que eliminen aquello que se sabe ya que es nocivo. Y que todas las políticas tengan en cuenta nuestra salud. Solo si invertimos sobre los verdaderos determinantes de la salud, solo si actuamos a nivel de toda la población, solo así seremos realmente capaces de progresar en salud.